Pero también descubrí Celebremos que mi talante lo que alguna ciudadano, vez que hay Gabriel un García temperamento Márquez provocador bautizó en medio de todo como esto, el que hay una mejor visión del mundo que no es oficio al políticamente periodismo. correcta. Les saluda a su servidor y amigo Dandy, pero punk, el cínico mayor, Félix Morriña. Bienvenidos a los silencios estereofónicos en Más Latino TV, y una transmisión especial, una entrevista vía Zoom, gracias a la tecnología, a las redes sociales, al mundo del siglo XXI que nos permite enlaces para hablar con los entes comunicantes, los entes investigadores, la academia. Mucha gente ha olvidado mucho ese sector de la población tan importante porque son los ojos que determinan el estudio sociológico, antropológico, social, lo que nos deviene, la cultura mediática, la salud mental, muchos rubros por atender, descubrir e ir paulatinamente atendiendo lo que se nos avecina en comunidad. Hoy tenemos a la doctora Menester Morales Fajardo, investigadora de tiempo completo, voz autorizada de la Facultad de Economía de la máxima casa de estudios de la entidad mexiquense a quien nos debemos. Estamos hablando de Alagua Embridge, como yo le digo cariñosamente, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo devengo de la UNAM, le decía tras bambalinas a la doctora, pero en el academicismo nos debemos todos en comunión para poder resolver temas tan importantes. Los medios han hablado bastante sobre la situación arancelaria y todo este asunto de migración y todo este asunto que nos tiene acongojados con esta nueva forma de proceder por segunda vuelta en la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Muchos temas, muchas preguntas, pero nodalmente hablando en un contexto mediático, mediático, hacerles entender no solo a nuestros seguidores, sino a todo aquel interesado del academicismo, cómo entender el comportamiento de la economía de Estados Unidos para con el contexto internacional. El nuevo desorden mundial, si es que todavía hay algo parecido en ese contexto. Eh, ¿Cómo nos ven los asiáticos? Realmente esa es la gran potencia del mundo, como nos ha hecho creer toda la historia en el mundo occidental, cuando en todas partes del mundo hay chinos y no en todas partes del mundo hay estadounidenses inteligentes. Dícese que solo el 10% de la población mundial vale la pena y es donde queremos saber en dónde estamos. Bienvenida a mi espacio, doctora Morales Fajardo. Muchísimas gracias por la invitación y pues espero que sea para bien de toda su audiencia. Gracias y estamos aquí a sus órdenes. Ya aventé el anzuelo. La historia inmediata de la Unión Americana en términos de economía con respecto al contexto internacional, ¿qué nos depara en corto y mediano plazo? Y si es realmente esa gran voz autorizada que nos han hecho creer los occidentales que son lo máximo en el mundo. Bueno, qué bueno que me pregunta eso, porque yo realmente soy de formación internacionalista, ¿no? Entonces me dedico a las relaciones económicas internacionales, entonces, como decimos los mexicanos, pues es mi mero mole, ¿no? Entonces, Qué rico. eh, yo lo que veo como internacionalista es el declive justamente de una superpotencia que fueron los Estados Unidos, ¿no? Que tuvieron un ascenso desde la Primera Guerra Mundial, que lograron esa consumación de ese ascenso a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, pues todo el siglo XX fue en una confrontación con otra de las grandes superpotencias que fue la Unión Soviética, pero que tras la caída del muro de Berlín, la finalización del bloque socialista y de la disolución de la Unión Soviética, pues Estados Unidos emergió justamente como la gran potencia global en una época justamente de la globalización, donde pensó que no iba a tener ningún otro contendiente, perdón. No se Y preocupe. entonces nadie esperaba una
un nacimiento de una potencia en el oriente lejano, que justamente eran los chinos, ¿no? Los chinos que poco a poco, como yo les digo a mis alumnos, tienen una paciencia milenaria y que van a ir caminando despacio, a su ritmo, no importa que tarden 50, 100 años en llegar a ser la potencia que ellos quieren ser. Y entonces ahí lo vemos, ¿no? Vamos a ver esta emergencia en estos 10, 15 años de China como la gran superpotencia que va a hacerle el juego, digamos, a los Estados Unidos. Pero lo que sí yo veo es el descenso de una potencia global que son los Estados Unidos. Poco a poco lo estamos viendo, creo yo, que con esta presidencia de Donald Trump, este juego peligroso que está haciendo sobre la guerra comercial, que ya lo habíamos visto en su primer periodo con China, pues ahora está realmente dispuesto a llevar al límite el juego arancelario. Cuando sabemos, nos dice la teoría tradicional, que los aranceles, la imposición de los aranceles, el mundo pierde en su conjunto. No solamente quien los impone o no solamente quien los recibe, sino que el mundo en su conjunto pierde porque se encarecen los bienes y los servicios como consecuencia de una subida de estos impuestos, pero del precio que va a repercutir en el consumidor. Ahí lo que se nos avecina precisamente es cómo hacerle entender a nuestra audiencia, al pueblo mexicano, latinoamericano en general, o todos los afectados en cuanto a estos aranceles. La canasta básica, ¿qué tanto se puede disparar o cómo se va a disparar? ¿Cómo, cómo contender eso? Ese terror mediático, fáctico, progresista en su conjunto para con la idiosincrasia estadounidense. La teoría nuevamente nos dice que no vamos a ver un choque inmediato sobre los bienes y servicios básicos, sobre nuestra canasta básica. ¿Por qué? ¿Ok? Porque en primer lugar, cuando vemos la estructura, sobre todo de la economía mexicana, los grandes exportadores son las grandes empresas transnacionales. No son ni las pequeñas ni las medianas, sino son las grandes empresas transnacionales que están jugando en el comercio internacional. Las pequeñas y las medianas, y nosotros como consumidores somos eso, los sujetos del mercado. Entonces, nosotros no intervenimos directamente en esas grandes transacciones económicas que realizan los países. Dicho eso, bueno, pues quienes impactan en un primer momento, pues son las empresas que están directamente afectadas. Supongamos, por ejemplo, que se le coloquen estos impuestos a las automotrices. Entonces, toda la cadena automotriz, que es una cadena muy grande, sí va a ser impactada de manera inmediata, no solamente las armadoras, sino todas aquellas pequeñas empresas que forman parte de la cadena de suministros, de las autopartes, ¿no? Evidentemente, si yo como consumidor estaba esperando adquirir un automóvil, pues lo que voy a observar es una subida en ese precio, ¿no? Como consecuencia de la imposición de estos aranceles. Pero en un efecto de corto plazo, sí podríamos empezar a ver sobre todo los tipos de productos que se empiecen justamente a colocar barreras impositivas. Creo que en el caso estadounidense la cuestión es diferente. El consumidor que va al supermercado a hacer, digamos, sus compras, él sí se vería inmediatamente afectado, porque una respuesta del gobierno mexicano, como lo ha dicho, como se ha dicho, es, si tú me pones un arancel, yo respondo con otro arancel. Y entonces la mayor parte de la comida, de los alimentos, de los vegetales que consumen los estadounidenses, son vegetales, productos que provienen de México. Entonces, eso sí, ellos sí van a ver un impacto inmediato en el crecimiento de los precios y por lo tanto en la inflación. Entonces, digamos que tenemos caras diferentes. Ahora, eso dice la teoría, pero ¿qué dice la práctica? Si Exacto. ustedes recuerdan, durante la pandemia hubo empresas que fueron las grandes ganadoras. Amazon, Google, Meta, ¿no? Y estas empresas
Uno de los reportes que ha hecho Oxfam Internacional, una organización no gubernamental que se dedica al estudio de la desigualdad, fue demostrar que estas grandes empresas tecnológicas lo que hicieron fue subir conscientemente los precios. Todo el mundo le achacábamos esta subida global, esta inflación global de los precios a la guerra con Ucrania. Y en realidad no sucedió así. Las grandes tecnológicas se pusieron de acuerdo para que después de la pandemia no cayeran los precios, sino que siguieran elevando. Entonces, ellas están metiendo la mano en el mercado de manera muy evidente. Y eso condujo pues a esa gran inflación que vimos, lo que llevó, por supuesto, a la derrota de Biden, porque pues en 40 años Estados Unidos no había visto inflaciones de 11, 13% como las que vivió en los años 80. Pero fue una inflación provocada. Entonces, la pregunta aquí es, ¿los productores, la cadena de producción en México, seguirá los pasos de estas grandes cadenas tecnológicas y como consecuencia de un arancel que no les va a pegar directamente, estén dispuestos a subir los precios para obtener mayores ganancias? La respuesta es, bueno, pues el capital siempre sigue sus ganancias, sigue sus beneficios. Entonces, no esperemos que a los ciudadanos, como personas, como entes y actores del mercado, no vayamos a tener ninguna repercusión de inmediato. Puede ser que sí, como consecuencia de este artificio, de estas mañas artificiales que pueda provocar, pues, diferentes cadenas de suministro. El comportamiento social en torno a este juego internacional económico, porque somos parte de ese tablero, ¿cuáles serían las recomendaciones a seguir? Bueno, yo aquí resaltaría un elemento que están haciendo nuestros socios comerciales también, los canadienses. Los canadienses que nunca están dispuestos a confrontarse, como sociedad, me refiero yo, su gobierno es otra cosa, ¿no? Como sociedad, hoy en día están teniendo un elemento nacionalista importante ante la reacción que está teniendo Trump con ellos. ¿Por qué? Pues porque se sienten indignados, o sea, ellos sienten que su socio comercial, su mejor amigo, los está dañando. Y entonces, desde los diferentes medios de comunicación, pero en general desde un sentimiento muy patriótico canadiense, se está haciendo una campaña de consume lo hecho en Canadá. Y entonces uno va al súper y encuentra las etiquetas de los diferentes productos que puede tener un consumidor, de a todos ellos que son importados, pero en especial están, digamos, enfatizando, señalando los que están hechos en Canadá. Entonces, consume lo hecho en Canadá. Y también se están registrando un buen número de cancelaciones de turistas canadienses que pensaban viajar a los Estados Unidos, pero reitero, como consecuencia de estas actitudes hostiles del gobierno de Trump contra ellos, también las están cancelando, diciendo, no estamos de acuerdo con tu política, y entonces yo, individuo, lo que hago es pues darle la preferencia a mi país. No quiero caer tampoco en un discurso patriotista, ¿no? Chauvinista. Excesivamente, exactamente, nacionalista, no, pero simplemente sí valorar como pequeño consumidor qué es lo que puede estar en nuestras manos para poder beneficiar a nuestros propios productores. Si vemos una manzana californiana versus una manzana de Michoacán, ¿cuál podemos escoger? Si no estamos en época de mango y de repente vemos mangos proliferar, los deberemos de consumir, ¿no? Es una decisión muy racional como consumidores, pero creo que sí podemos ir abonando desde nuestro pequeño espacio para el bien de nuestros productores, de nuestras marcas y de los empleos en México. Entramos a una fase complicada desde el discurso y en praxis como en, en ideas, ¿no? La inseguridad, el crimen organizado. Muchos académicos niegan la narcocracia que se vive no solo en México, sino en América Latina e incluso a nivel global, porque ya tienen unos alcances internacionales. Donde te encuentren, olvídate, ¿no? Entonces, ¿cómo económicamente hablando, cómo sobrevivir paralelamente a ese entorno tan violento y con lo que se nos avecina
del día a día después de una economía con posible recesión. Bueno, yo creo que en los mexicanos se nos presenta y algunos otros países latinoamericanos este entorno difícil de situaciones económicas precarias versus, como señalas, un entorno de inseguridad importante. ¿Por qué? Bueno, porque quien debería de cuidarnos, quien debería de procurar por la seguridad del ciudadano, pues es el Estado. Y vemos que en el caso mexicano y en algunos casos de otros países latinoamericanos, el Estado está fallando. No están haciendo lo suficiente para poder cuidar a los ciudadanos, para poder salvaguardar la seguridad. Y entonces lo que le queda al ciudadano es pues atenerse a esos elementos, digamos, pues tengo que comprar aquí que está gobernado por el crimen organizado. Y vemos, pues, inclusive en algunos lugares, pues está el etiquetado de esto pertenece, ¿no? A tal grupo delincuencial. Y bueno, pues ese es digamos que en la ciudad, los que somos, los que vivimos en las urbes, tenemos quizá una mayor posibilidad de poder escapar a esos entornos. Pero quien vive en poblaciones rurales, alejadas, incomunicadas, pues no es tan fácil para ellos de repente poder decidir, bueno, pues ya no quiero comprarle a estos del crimen organizado y me voy a hacer 2 horas de camino para hacer el súper. Entonces es complicado, pero reitero, la tarea, quien debe de tener la principal responsabilidad es el Estado. Y en ese sentido, nuestro Estado, poniéndolo en la balanza con otras voces autorizadas ya vividas, desde la Dama de Hierro hasta Cristina Fernández de Kirchner, y este asunto donde afortunadamente la mujer tiene toma de decisiones, ¿cómo nos encontramos en el escenario internacional con nuestra actual presidente o presidenta, Bueno, como gusta decirse? yo creo que ha sido una grata sorpresa, tanto para los mexicanos, pero también como para la escena global, el encontrarse con una mujer que tiene la capacidad, la cabeza fría para negociar, para la cautela, para responder a las agresiones. Y creo que nuevamente, si confrontamos contra el caso canadiense, es muy representativo. Mientras que el primer ministro Trudeau se dedicó a echarle la culpa a México de todos sus problemas y la consecuencia fue pues que tuvo que renunciar los primeros días de este año esperando a las elecciones. La presidenta mexicana salió un día en la mañanera a decir claramente, no voy a entrar en una guerra mediática con los dichos del presidente Trump. Vamos a esperar a ver qué pasa, no vamos a esperar a que tome posesión de su gobierno y entonces vamos a actuar. Ante las amenazas de los aranceles, Canadá también pues empezó a decir, a poner también muchas amenazas contra el gobierno estadounidense. La respuesta de Trump fue decir, bueno, pues háganse el Estado 51, 52 de la Unión Americana, ¿no? Y le sale más barato ser parte de Estados Unidos que seguir siendo un país independiente. La presidenta, ¿qué hizo? Vamos a esperar. Estas son dichos, estos son palabras. Mientras no haya una orden ejecutiva, no podemos decir nada. Entonces, realmente tiene una actitud de estadista, es lo que quiero decir. Justo me arrancó la palabra. Ese legado político que tenemos de México nos da para eso ser una gran estadista estadista y sobre todo enfrentarse a una persona que solo es empresario lejos de la política, ¿no? Exactamente. Es un empresario, como ya lo dice Stiglitz, es un empresario inmobiliario, ¿no? Que sabe jugar, sabe negociar en el límite y piensa que todas las negociaciones internacionales son un juego de suma cero, donde hay un solo ganador que se lleva todo y el resto que tiene que perderlo. Y no son así, porque sobre todo en el comercio internacional, para eso son los tratados. Todas las partes deben de ganar algo, si no, nunca va a haber un acuerdo. Y bueno, pues eso Trump pues, no lo tiene, ¿verdad?, en mente.
Mientras que, bueno, pues en el Y ya caso mexicano, reitero, nosotros, ¿cómo estamos en este momento para con los chinos si tuviéramos que la historia nos lo permitiera una vuelta de tuerca? yo me sumo mucho a lo que dice nuestro especialista en México, el doctor Dussel Peters, que es el especialista en China, y dice, aquí no es de escoger si es Estados Unidos o China. Aquí es cómo enfrentamos tanto a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pero también a China. O sea, no podemos evadir la variable China. Hoy tenemos que saber competir con ellos, enfrentarlos competitivamente, no verlos como enemigos, porque si en uno de los últimos estudios que nosotros hicimos a raíz justamente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que vimos es que México ha sido un ganador importante. ¿Por qué? Porque México se posicionó como el principal socio comercial, desbancando a los chinos, y por otro lado empezamos a recibir un montón de inversión china en el territorio mexicano. Estados que, por ejemplo, no tienen una característica de ser manufactureros, como por ejemplo Mérida, hoy tiene un parque industrial muy importante que está financiado justamente por las empresas chinas y bueno, por el gobierno estatal. Y eso, pues, es un indicador importante de que los chinos nos están volteando a ver como una plataforma importante de crecimiento económico, porque dicen, México, bueno, pues está en contacto con el mayor mercado en el mundo, que son los Estados Unidos, pero también tiene un importante potencial de capital, que son la formación de ingenieros, y entonces, bueno, mandemos a muchas de nuestras empresas tecnológicas eléctricas, electrónicas y de manufactura a establecerse al territorio mexicano. Entonces, por eso es que yo digo, no es escoger o China o Estados Unidos, es saber encarar O a algo los dos. mayor, nosotros, ellos pueden vivir sin nosotros. Exactamente. Ese un enfoque también Otro interesante. enfoque, ¿no? O sea, hacernos valer, pero hacernos valer bien. Exactamente, Y ahí exactamente. creo que tenemos mucho, mucho por hacer y negociar. Pero vamos bien en política internacional. Me parece que sí, me parece que la forma de negociación de la doctora, yo resaltaría sobre todo el papel de la Secretaría de Economía, porque si aquí hay alguien que va a llevar las riendas sobre las negociaciones comerciales en México, es la Marcelo. Secretaría de Economía, no es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hace muchos años que Relaciones Exteriores ya no es la cabeza de las negociaciones. Y ahí me parece que el secretario Evar tiene una experiencia bastante importante. Esta curva de aprendizaje ya la recorrió con Trump, ya lo conoce y sabe cómo negociar con ellos y me parece que su equipo está bien, bien, bien plantado. Inteligencia artificial en la economía, ¿cómo va a jugar el papel México o cómo debemos insertarnos si todavía tenemos atrasos? Bueno, yo creo que debemos enfrentarlo justamente, primero creyendo en nosotros, ¿no? Creyéndonos que somos capaces de poder avanzar, que somos capaces de poderle jugar el juego a Estados Unidos y a China, que somos capaces de ser mejores, de ser competitivos, de ser creativos, de ser innovadores, ¿no? Que no dejemos que nadie nos diga que no podemos, aunque eso es muy difícil. Si lo vemos, por ejemplo, a raíz de la propuesta que tuvo la presidenta de vamos a sacar un auto eléctrico, vamos a hacer un hub de semiconductores, lo que escuchaban mucho en la prensa, en los medios tradicionales es, no tenemos la capacidad, o sea, esos son sueños que no se van a poder realizar, pongamos los pies en la tierra, en lugar de decir, sí podemos, vamos hacia adelante y tenemos todas las capacidades para hacerlo. Entonces yo creo que lo primero es eso, creernos que sí podemos realizar estas acciones e ir hacia adelante. Y luego, bueno, pues sumar todos los esfuerzos, la academia, los empresarios, el gobierno, para que realmente estos proyectos puedan ir de la mano. Y necesitamos mucho, mucho la ayuda de los empresarios. Que los empresarios volteen a ver otros mercados, no solamente el mercado estadounidense,
que volteen a ver el mercado asiático, que volteen a ver los mercados latinoamericanos. Claro, son empresarios y finalmente ellos están en su juego. Si el mercado más potente, más grande son los Estados Unidos, con justa razón van a decir, pero ¿por qué voy a voltear a ver al mercado brasileño que tiene menor capacidad de fuerza? Pero pueden abrirlo como una opción de diversificación, de no poner todos nuestros dardos en un solo tiro. Sí, no poner todos los huevos en una sola canasta, como Exactamente. antaño decíamos. La migración. Seremos un país distinto después de cierto periodo, paulatinamente. ¿Qué será México en términos de migración, la culturización o transculturización o la masificación y diversificación del mexicano, pero en economía, qué hacer con la migración? Bueno, el factor de mano de obra migrante es fundamental en Estados Unidos. Estados Unidos no se puede pensar como la potencia que es sin el factor migrante, sobre todo sin el factor migrante latino y mexicano que están acostumbrados a hacer los trabajos más pesados. El trabajo de construcción, el trabajo de servicios, de limpia, de recolección en el campo, ¿no? Todos los trabajos pesados es un mexicano o un latino el que está acostumbrado a hacerlo. Entonces somos indispensables, yo diría, para el funcionamiento económico de los Estados Unidos, del mercado estadounidense. Es cierto que estamos viendo muchas deportaciones, quizá no masivamente como para otros países, pero sí hemos observado casos de mexicanos que de repente pues ya fueron apresados por las diferentes autoridades migratorias y que hoy están regresando a sus países. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Hacia dónde los vamos a llevar? Y yo creo que ahí tiene que ver mucho el programa social que desarrolló el gobierno y que esperemos que realmente se cumpla, que es pues el poder primero ayudarlos, porque llegan sin ningún papel, llegan sin ninguna identidad y eso pues es peligroso inclusive hasta en ámbitos de seguridad. Necesitamos que sean identificados, reconocidos como mexicanos y apoyados por el gobierno, pero también como por la sociedad. Y eso en una sociedad tan lastimada como la mexicana es complicado. Es complicado poder ayudar al que lo necesita sin pensar que quizá es un delincuente. Entonces, tenemos que dejar de ver a los migrantes como criminales, dejar de ver a la migración en general, no solamente a los mexicanos, sino a todos los migrantes en general, como criminales. Y todos de alguna u otra forma hemos sido migrantes. Claro, claro. Sí, el derecho a ser mejor en donde uno decida estar. La mexicanidad, ¿cómo debe entenderse hoy día con respecto al resto de América Latina en esta macroeconomía en donde todo se ha sectorizado, el Mercosur, los que ya tienen tratado y los que todavía quedan varados y esos paraísos fiscales? ¿Hay solución económica de fuga para este momento histórico? Bueno, lamentablemente creo que en el caso mexicano, y lo puedo decir yo con conocimiento de causa, que tengo muchísimos años estudiando la integración latinoamericana, México desde que firmó el Tratado de Libre Comercio en el 94 dio la espalda a América Latina y decidió irse por el mercado mayor, por socios comerciales con los cuales no teníamos un antecedente importante que fue Estados Unidos y Canadá. Y bueno, a partir de ahí, pues empezamos a tener pues una competencia, sobre todo con otro de los grandes países, que fue pues justamente Brasil. Brasil nos quiso echar de nuestro proceso de integración tradicional, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Y, pero bueno, después de una serie de negociaciones, esto se pudo resolver. Pero realmente cuando lo vemos con datos, México tiene un escasísimo nivel de comercio con América Latina en su conjunto, con Brasil, que es con quien podríamos hacer una alianza estratégica Wow. fundamental, y no lo hacemos. Entonces perdimos ese derecho de estar, de haber sido el hermano mayor durante muchas décadas
en la región latinoamericana. Y claro, yo me acuerdo cuando hice mi trabajo de campo de mi tesis doctoral y les preguntaba a argentinos, uruguayos, brasileños, si ellos consideraban que México era parte de América Latina. Y decían, no, claro que no. Ustedes son Norteamérica, ¿no? Ya Somos no son América. norteamericanos. Sí, sí, Y eso, bueno, es qué un camino que doloroso, debemos. qué doloroso porque los que tenemos más de media centuria, pues sentíamos ese hermanamiento a través de las universidades, ¿no? Claro, Y claro. eso pues nos desconecta. Estamos a punto de terminar, mucho por hablar y un placer tenerle al menos así en línea, ya habrá oportunidad de presencial. Este, ¿Qué le gustaría abonar como internacionalista, como mexicana, como académica y como ciudadana? Bueno, yo sí creo mucho en mi país, ahora creo mucho en estos últimos gobiernos que han llegado, ¿no? Eh, Creo que debemos tejer ese tejido social que hemos desechado y reencontrarnos como sociedad, creer en nosotros mismos, avanzar en un camino conjunto por el bien de nuestra sociedad. Porque en la medida que podamos ir avanzando, bueno, pues estas también le vamos a poder ir ganando a estas redes criminales. Los desafíos que tenemos enfrente son muy serios, muy importantes, pero si estamos juntos, pues creo que las cosas van a salir de mejor forma. Entonces, al menos yo hago mi papel desde la academia con mis alumnos y creo que eso a mí me deja un grato sabor de boca. Hablando de los estudiantes, ¿cómo son el estudiantado de hoy día? Hace mucho que no tengo presencial una clase, debe ser todavía esa gran química como cuando nos formamos nosotros, ¿no crees? Bueno, yo, ¿qué puedo decir? A mí, como les digo a mis alumnos, me encanta, es un deleite para mí dar clase, pararme enfrente de un grupo de jóvenes que todavía tienen ganas de estudiar, de aprender, sobre todo porque yo también doy en los semestres muy bajos, me refiero primero, segundo, ¿no? Donde todavía hay un interés genuino de los alumnos por querer aprender, por esforzarse, por dar lo mejor de ellos. Eso por un lado. Pero también por otro lado, a veces también me siento un poco eh, incapaz, ¿no? Porque cierto que muchas generaciones en nuestras universidades públicas cada vez van siendo más conservadoras, cada vez están siendo menos comprometidas con, ya no digamos tanto ni siquiera con su país, ¿no? Con su entorno inmediato. Entonces son generaciones muy frágiles que se dejan caer de manera muy fácil. Entonces hay que estar con ellas, empujándolas todo el tiempo para que crean en ellos mismos, para que vean que pueden salir adelante y que pueden ser personas que realmente van a poder tener este elemento transformador de la sociedad. Entonces son, digamos, esos desafíos que presentan hoy en día las universidades públicas. No, y además que recuerden que en ellos nos vamos a sostener en breve, Claro, sí, sí, son porque nosotros generaciones ya que... estamos por irnos, algunos, ¿no? Algunos ya estamos de gratis, pero digo, si su telaraña no soporta este momento, quién sabe qué sigue. Entonces, Sí, por eso hay que motivarlos, hay que hacerlo y por eso estamos aquí. Un gusto, doctora Morales Fajardo, tenerla en línea por el momento. Gracias por su tiempo. Habrá mucho más que preguntarle, pues, no cuestionarle, consultarle, porque son muchas preguntas que quedan en el aire con este comportamiento de este señor que a capricho. El capitalismo salvaje no era hace medio siglo, es ahora, en la decadencia de una sociedad que creíamos que lo era todo. exactamente. Walt Exact- Whitman estaría revolcándose, Shakespeare está feliz. Los canadienses nos han enseñado un poco de diplomacia, cómo decirle a ese señor, cómo contestarle. Y afortunadamente me da mucho gusto escucharle de viva voz de alguien que sabe, que estudia, que, y muy mujer diciendo que quien nos representa tendrá siempre nuestro apoyo. Claro. Sí, bueno, pues como les digo, un desafío importante. Lamentablemente lo que vemos en Estados Unidos, pues es el resultado
de una privatización de la educación, de un encarecimiento de la educación, que lo que ha dejado es una buena masa de ciudadanos incultos, sin conocimiento, donde todo puede ser más fácil y lo más fácil es la agresividad. Entonces tenemos Sí. hoy un vecino agresivo y tenemos una buena cantidad de estadounidenses que también tienen esa mentalidad. No por ello toda la sociedad estadounidense es mala, es elitista o es discriminatoria, ¿no? Hay el ciudadano estadounidense, clase media, que tuvo acceso a la universidad, es otra cosa, es otro ser humano, otra persona, pero No, lamentablemente... incluso ya hablaremos en otro momento que es ahora Harvard, NIT, deben estar preocupados de la gente que está afuera. Dicen, ¿qué pasó? Si de aquí formábamos la humanidad, ahora estamos deformando a la sociedad, ¿qué pasó? ¿No? Exactamente, pero es también el resultado de sus propios discursos, ¿no? De Sí. verse a ellos mismos y de no voltear a ver a los demás. Ya No, hablaremos, por si eso Dios me los permite, en chinos, otra ahí diría ocasión. adiós a mi concubina, esa película que es la Revolución Cultural China. Digo, véanla para que vean cómo nos dieron vuelta frente a nuestros ojos. Exactamente, exactamente. Y que nosotros, por eso digo, también lo podemos hacer. Tenemos las capacidades para hacerlo y debemos de creer y estar seguros de que podemos enfrentar a ese señor, a ese gobierno, a todos los funcionarios que tiene ahí colocados, a todos estos tecnócratas. Y que no estamos También. solos, que podemos negociar con muchísima más gente. Exacto, exacto. Diría Marcelo, aquel se distrae, yo aprovecho. Exactamente. Así sea. Un abrazo fortísimo, muchas gracias. Gracias, un gusto Se para ti. despide su servidor y amigo Dandy Peropón, el cínico mayor Félix Morriña, los cines telefónicos de Man Latino TV. Agradecen a la Universidad Autónoma del Estado de México, al academicismo, sobre todo el tiempo de la doctora María Esther Morales Fajardo. Que la economía esté con nosotros. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo el periodismo debe cubrir esto? Al mismo tiempo, ¿cuál es el marco de legalidad real en el que nos movemos? Por un lado, ¿qué protección tienen los periodistas? Reporteros Sin Fronteras ha dicho también